Safe Abogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección. Y ahora vamos a hablar de los gastos ordinarios y extraordinarios a la hora de separarse o divorciarse. Jaime, cuando quiera usted, caballero. Bueno, lo primero que hay que decir, siento de nuevo la letra que tengo, pero bueno, lo importante es que la gente me escuche y se quede con el mensaje. Hemos hablado que cuando te puedes divorciar, lo puedes hacer de mutuo acuerdo o contencioso. Sí. Y que en el convenio regulador y en la sentencia donde se fija la guardia y custodia. Al que le dan la guardia y custodia, le dan la pensión de alimentos. Al que le dan la pensión de alimentos se queda con el uso de la casa. A su vez, se fija el régimen de visitas, es decir, aquel que no tiene a los hijos con el mismo, un régimen de visitas. Y a su vez, puede que haya una pensión compensatoria. Y por último, vamos a hablar en nuestro penúltimo programa de los gastos ordinarios y extraordinarios. Es decir, con este dinero que doy aquí, ¿qué tiene que pagar mi cónyuge que tiene a los hijos? Bueno, pues en primer lugar, gastos como uniforme, como matrículas del colegio, como el transporte escolar o los seguros escolares. La ley no dice nada. Entonces, por eso es importantísimo, cuando hagamos el convenio regulador, si es de mutuo acuerdo, fijarlo todo para que no haya problemas. Entonces, esto es lo que pagaría yo con los 200 euros, por ejemplo, que le tendría que pagar a mi mujer, que se queda con los hijos. Pero claro, hay gastos que pueden surgir extraordinarios. ¿Qué se entiende por gastos extraordinarios? Son aquellos que no son habituales, que son imprevisibles, que no son periódicos y que son indeterminados. Por lo tanto, son excepcionales. Ejemplos: gastos de óptica, gafas, lentillas, gastos de dentista, aparato del diente, logopedia, psiquiatra, intervenciones médicas, el campamento de verano, el máster, el Erasmus o el carné de conducir. ¿Y ahora qué pasa con estos gastos? Claro, el problema es, si en el convenio regulador pone normalmente son gastos extraordinarios todos aquellos que nos cubra la seguridad social, sí, estamos en discusión, porque si tú y yo estamos casados, tú no vas a querer pagarme los gastos para decir, no, ya te doy una pensión, con eso paga todo. Sí. Y yo te voy a decir, no, lo pagamos a medias. Entonces lo mejor es que en el convenio regulador se fijen todos estos gastos, incluso más opciones que hay, para que no haya ningún tipo de problemas. Cuando la gente nos dice, oye, ¿se suele Jaime, siempre hablar de este tipo de gastos a la hora de divorcios? Claro, la gente no habla de ello porque no piensa en un futuro. Es decir, yo tengo una niña de 2 años. Sí. Yo estoy pensando en que esta niña, cuando tenga 22, va a querer hacer unas oposiciones, o va a querer hacer un máster, o va a querer ir a la universidad. Si todo eso no lo fijo, luego va a haber discusiones entre sus padres. Entonces, la gente cuando dice, oye, Jaime, que es que un divorcio, 1.200 euros, 1.500 euros, es caro. Digo, no lo mires como un gasto, míralo como una inversión. Porque has tenido la suerte de caer en un abogado especializado donde te voy a resolver todo esto para cuando surjan problemas vayas al convenio regulador, sí, y no haya ningún tipo de problema entre tu cónyuge y tú. Es decir, ahí pone que eso es extraordinario, pues eso a medias. Y sobre todo una cosa importante, hay que fijar también cuándo se paga a medias y cuándo no. Es decir, por ejemplo, yo quiero hacer un gasto porque quiero llevar a mi hijo a clases particulares, pero tú no. Claro, si yo digo que sí, tú no, ¿quién decide? Pues muchas veces es el juez. Entonces lo que suelo hacer es, si en un plazo de 15 días yo te comunico el gasto y tú no me dices nada, se entiende que admites el pago. Por tanto, yo hago el gasto, te paso la factura y me pagas la mitad. Ok, es difícil de entender, pero es importantísimo y vital a la hora de ir a un abogado y al hacer el convenio regulador o cuando salga la sentencia, tener mucho cuidado con esos gastos extraordinarios. Todo. Correcto, porque pasa muchas veces que qué pasa con el material escolar, con la matrícula de la universidad. Vamos a empezar ya con algunas de las preguntas que nos preguntaban nuestros espectadores. Por ejemplo, ¿cuándo necesito consentimiento de mi ex cónyuge para hacer un gasto y cuándo no? Lo que hablamos, si en el convenio, y esto pasa muy a menudo, esta mañana nos la pregunta una señora, de hecho en las preguntas que nos hace la gente tienen también la misma. Si esta persona en el convenio no pone nada de cuándo se necesita y cuándo no, ¿sí?, surge el problema. Es decir, ¿yo puedo hacer un gasto extraordinario y luego reclamárselo a mi cónyuge? Si no pone nada, en principio sí, pero luego puede dar lugar a problemas a que el juez me diga que ese gasto no es extraordinario, sino es ordinario. Entonces lo mejor es fijarlo en el convenio regulador o en la sentencia para evitar ese tipo de problemas. O sea, hay que tener cuidado y fijarlo antes de luego llevarnos a una sorpresa. Tiene que entender que en el convenio, Eduardo, perdóname, es donde se fijan todas las relaciones que van a regular las relaciones entre los ex, tanto de ahora como en el futuro. Vamos con la siguiente pregunta. Si no sabemos si un gasto es extraordinario u ordinario, ¿cómo se decide? Claro. Lo que comentábamos ahora mismo. El problema es, pero imaginemos, por ejemplo, que un gasto es
imaginemos la matrícula de la universidad. Sí. Porque ahora resulta que como en Valladolid hay dos, tenemos la carrera en la pública y en la privada. Yo le quiero mandar a la pública para ahorrarme. Y yo a la privada. Mi mujer me dice que la privada. ¿Quién decide a cuál de las dos vamos? El juez. Entonces, claro, el problema es que si no lo hemos fijado en el convenio regulador, Sí. puede dar lugar a problemas. Entonces, si tú le llevas a la privada y yo le llevo a la pública y nos la han admitido en la pública y tú le llevas a la privada, lo van a entender como un gasto ordinario. Es decir, tú le llevas a la privada porque quieres. Entonces va a dar lugar a problemas, a que vayamos a otro segundo juicio y por lo tanto la gente va a invertir más dinero En y el más juicio. tiempo. Por lo tanto, lo importante es fijarlo. Si yo quiero hacer un gasto y mi excónyuge no quisiera, ¿qué pasa? ¿Lo puedo hacer y luego reclamárselo o no? Esto nos pregunta. Claro, habrá que ver, por ejemplo, esto de gastos pasa, por ejemplo, con actividades extraescolares. Le quiero llevar a convivencias religiosas. Sí. Bueno, pues aquí no tenemos fijado nada. Vemos gasto ordinario porque decimos, normalmente en todos los convenios pone, son gastos extraordinarios todos aquellos que no cubra la seguridad social. Entonces, gastos extraordinarios, vamos aquí. La convivencia, ¿no son habituales? Bueno, en principio no son habituales, ¿no? Sí. ¿Son imprevisibles? Pues sí, son imprevisibles. ¿No son periódicas? Pues no son periódicas. Son interminadas también. Pero hay una cosa que se nos olvida, que es lo que interpreta los juzgados. Y dice que un gasto, si es conveniente pero no obligatorio, se paga con el gasto ordinario. Por eso, cuanto más abierto esté, más problemas va a haber. Por eso es fundamental, la gente cuando viene al abogado... Estar bien asesorado. Correcto, que no vaya al abogado que diga, yo lo reconozco, no somos los abogados más baratos, pero somos aquellos abogados que le van a hacer el convenio y la sentencia de forma que van a tener menos problemas en el futuro porque va a estar todo perfectamente regulado porque tenemos mucha experiencia en esos temas. Vamos con las dos últimas preguntas. Una de ellas ya está resuelta. Si lo quiero cambiar de colegio y mandar a un privado, ¿quién lo paga? Ya lo hemos resuelto. Correcto. Hace un momento. Si mi ex quiere que nuestro hijo estudie en la universidad privada, habiendo esos estudios en la pública, ¿qué pasaría? Lo mismo, ya están respondidas estas dos preguntas. Correcto. Y ustedes ya saben, si tienen alguna duda y quieren escribirnos, ya el correo lo pueden ver ahora mismo en un segundo lo podrán ver ustedes. Valladolid es así, @rtvcyl.es, nos escriben y Jaime Sanz les responderá encantado. Y que aprovechen porque ya solo nos queda un programa más. Eso es. Y no hay más tiempo. No hay más oportunidades porque ya hemos explicado parte, aunque vamos a dejar sin explicar cómo se dividen los bienes, pero que es un tema mucho más complicado y que la gente lo que quiero es que entienda esto. Yo creo que entren con un problema y salga una solución siempre a pie de calle, como digo yo. Con SAFE, a pie de calle, ya saben, con Jaime Sanz, la semana que viene, más. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Nos vamos a publicidad. Enseguida estamos aquí con Política para Torpes. ¿Qué es esto del céntimo sanitario? Ni idea. Ahora lo sabremos. Safe Abogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección.